Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que nos estén viendo. Bienvenido a todos los vecinos del barrio y de todos los barrios aledaños. Bienvenido a los panelistas, vecinos, queridos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, quería partir chiquitito diciendo que quería felicitar al equipo de la radio que nos ganamos el fondo concursable de la municipalidad. No sé si no lo hemos comentado, pero igual estoy súper contenta y gracias a todos los que han participado, los que nos han apoyado desde el comienzo, de hecho, a la Berna que nos dio un lugar donde estar. Muchas gracias a todos. Estamos súper felices y vamos a cumplir ya un año de la radio, de nuestra primera emisión, así que estamos contentos. Ya, después de esto, vamos a hablar de lo que está pasando en las municipalidades, qué pasa con los alcaldes en este país. Busqué un informe de CIPER, 32 alcaldes que han sido investigados por alguna cosa, que de fraude, no sé qué, de falco. Ahora, el último mes, caché que además del famoso alcalde que lleva esta Jadwe, hubieron dos alcaldes de presión preventiva, que fue uno de Rancagua, no sé qué otra región. Bueno, y además lo emblemático es que tenemos Reginato, la Rojo, Rojo Reginato, ¿qué más? El Real. Torrealba. Sí, el Torrealba es de Ñuñoa, ¿cierto? ¿O es de Vitacura. Vitacura? No, Las Vitacura. Condes, Vitacura. Hay uno de Ñuñoa también, no me acuerdo. Sabat. Pedro Sabat en su Tabar época. también, pues, ¿cachan? O sea, ¿qué pasa? Porque igual la municipalidad es lo que está más cerca de nosotros como vecinos, como gente de a pie, así ciudadanos que vamos. Eh, ¿Qué pasará? No sé, hablábamos, comentamos que habrá como un vacío, poca fiscalización. Bueno, y ahora pasó con Jado, que también es como otro tema, que es un alcalde muy conocido o muy emblemático por lo de las farmacias populares. Y además tiene mucho apoyo de un partido muy grande, entonces como que se agranda mucho esto. Y está también la otra cosa. Y está también lo otro de. Ah, esa copla. Espérame, hay que silenciar a la Bernardo. Espérenme un cachito, voy a silenciar a la Bernardo. Ahí la silencié. Estamos doble Sí, Bernardo, hay una. se duplicó. Sí, y también está como mucho en el ambiente del término, es en lawfare, no sé, como que hay una persecución política contra no sé si persecución, o sea, como algo en contra de la gente de izquierda en forma Oh, legal. Entonces, por eso quería, Felipe, también te comentaba que me gustaría que empezaras tú como para ver tu opinión, esa cosa así como más legal. Y eso sería como que la introducción al tema, lo que hablamos también que tapó la cuenta pública del presidente, pero también podríamos hablar un poquito al final o más adelante en el próximo capítulo. Ya, les doy la palabra, Felipe, por favor. pero 3 minutos. Sí, y te voy a dar uno más, si es que no termina. Ya. No, respecto al. A ver, ya lo anunciaste, po. Yo no me voy a concentrar, o sea, podemos aclarar que en el caso Jadwe fue formalizado por los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco, reiterado y delito concursal. Eh, a mí lo que me pasa con estos casos de las municipalidades, más allá de concentrarme en Jadwe, Sí. y para que no se piense que hay una persecución, porque yo no creo ni en el lawfare en Chile, ni en América Latina también se puede discutir, es que hay un problema gravísimo en las municipalidades, en las administraciones locales, porque los gobiernos locales tienen problemas de controles y de rendición de cuentas. La Contraloría le cuesta mucho fiscalizar no solo a las municipalidades, sino que las municipalidades tienen todas estas corporaciones de derecho privado, por ejemplo, que reciben muchas transferencias, mucho dinero público, todas estas corporaciones de educación, todas estas transferencias que reciben por ley CEP. eh, es cosa de buscar cualquier jurisprudencia administrativa de la Contraloría. Cualquier alcalde va a tener gastos no declarados, una serie de objeciones por rendiciones de cuenta que no
no dan cuenta de los desembolsos, de el origen de donaciones. Hay muchas empresas que aparecen donando y no se ve, o sea, de hecho, ni siquiera se sabe el origen. Entonces, el caso Hadwe para mí viene a ilustrar, lamentablemente, una crisis gravísima a nivel municipal y que aquí, lamentablemente, van a tener que caer, digamos, caiga quien caiga, porque con seguridad van a comenzar a realizarse formalizaciones. Reginato, La Peñalosa, Las Condes. Hay varios alcaldes ex UDI o UDI. El alcalde de Algarrobo está en prisión preventiva, que es UDI. El alcalde de San Ignacio, que era ex UDI, también en prisión preventiva. Torrealba estuvo 8 meses preso. Ese caso es gravísimo. Estuvo 8 meses preso e intentó no sé cuántas veces tratar de revocar la corte y que se sustituyera. Porque aquí se habla de la Katy Barriga, sí, es un caso que podría haberse decretado la prisión preventiva. Entiendo que se invocó fuerte la perspectiva de género, porque ella tiene un hijo con el que duerme, no sé qué problema tiene el hijo, pero era un caso que podría haberse decretado la prisión. Eh, pero tiene menos delitos. Hay que tener en cuenta que las prisiones preventivas requieren antecedentes calificados. Hay una serie, estoy un poco resfriado, sorry. Hay una serie de presunciones como la pena asignada al delito, los peligros de fuga, cuántos delitos se están imputando. Hadwe llegó a 5, Torrealba igual, la cuantía también de la defraudación es altísima también. Entonces, yo no quiero concentrarme en Hadwe, tengo mis reparos y mis reproches a su gestión, porque yo en estos días he revisado algunas fiscalizaciones de Contraloría y hay varias objeciones durante hace bastantes años. Desde el inicio de su gestión en adelante hay reparos por Contraloría. Pero no me quiero concentrar en él porque este es un problema sistémico y ojalá se hagan cargo, porque las municipalidades van a seguir en lo mismo. Yo creo que en la administración pública es la instancia más vulnerable a la corrupción, lamentablemente. Y a mí no me interesa que el dinero público se desvíe o se despilfarre, digamos, o se filtre, porque ese dinero no llega a la gente, a la clase trabajadora, ya que se invoca tanto al pueblo. Bueno, cuando ocurren estos fraudes, el dinero no llega a la gente. Entonces después uno va a un hospital público en invierno y le dicen que no hay recursos porque no hay camas UCI. Pero mira la cantidad de plata que se despilfarra por la mala Estamos, administración. estamos felices. Entonces, a mí me parece gravísimo y ojalá la opinión pública presione para que se legisle y se construyan sistemas de control, porque la verdad que es demasiado el dinero que en las municipalidades se desvía, digamos. Entonces, esa es mi opinión en el caso, Javier. Lawfare lo podemos discutir después, porque es una cuestión más Pues técnica, lo ves. ¿sí? Ya. Pero eso es mi opinión. Gracias, Felipe. ¿Quién quiere seguir con este tema? Vino a escuchar la opinión del Coque. Yo no quise preguntar. Ya que estamos, ¿Por qué si aquí, lo primero que tú dijiste, Nico, es que no dijéramos militancia, porque los vecinos se podían yo quiero asustar? escuchar tu opinión formada, ilustrada, de experto. De experto no, pero sí de entender un poco el proceso institucional que se está viviendo, que es lo que yo creo que a todas y todos nos llama la atención, que en base a unos mismos delitos se decretan ciertas medidas para un lado y ciertas medidas para otro. En el caso de Katy Barriga tiene un hijo con TEA, ese es como el argumento central de la defensa, por la cual no la pueden dejar con prisión preventiva. Oh, se cayó la Fernanda. A la gente que nos está viendo después o nos va a escuchar, la Berna está con problemas De de señal. conexión, pero ojalá que se solucionando. Volvió. Sí, y Le ahí hay pasa la una, televisión de calidad. sí, y ahí va un punto que yo comparto mucho con Felipe, de que yo no creo que haya lawfare, que es como el argumento más extremo que se está ocupando en la perspectiva de hacer. En Brasil yo creo que sí hubo, ante el presidente Lula, que después se demostró y tuvieron que destituir a un juez, etcétera, etcétera, al darse cuenta que había inventado inclusive algunas de las pruebas para encarcelar a Lula. Y también en la perspectiva de entender y comprender un poco que aquí se está hablando de la acusación de 200 millones para sanear las deudas de Archifar.
de la Asociación de Farmacias Populares. Ese es el monto posiblemente defraudado a la municipalidad de Recoleta, porque supuestamente también se le engañó al Consejo Municipal para la compra de cierto desarrollo de vacunas y medicina con la Universidad de Concepción. Esa es como la acusación central. Y la Fiscalía presentó supuestas conversaciones, presentó supuestas pruebas que ellos tenían que probar que Jadwe sí es el que tenía que saber de esto. Y lo que aquí se cuestiona un poco, y lo que se cuestiona de la perspectiva de quienes fueron ese día al juzgado, o cómo ha salido en las noticias, es que hay una serie de otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva, dado los delitos que supuestamente se acusan. Y yo creo que ahí está un poco la perspectiva y de entender, porque la frase final de la jueza es un peligro para la sociedad, que esa fue la palabra, porque supuestamente sí, hasta el seguir en el cargo podría ayudar a no continuar con la investigación, siendo que el alcalde Jadwe estuvo y ha estado en el proceso desde el 2021, abriendo cuentas, mostrando mails, mostrando su celular, los WhatsApp, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí es lo que se genera un poco la suspicacia. Y la institucionalidad, que obviamente hay que defender desde la perspectiva de que ojalá sea lo más objetiva posible en todos los casos que se están viendo, y que ahí es donde radica la virtualidad, un poco como dice Felipe, de qué es lo que podemos hacer nosotros como para poder observar. Hoy día salió el caso de Desbordes, que ha guardado silencio, que se supo que ayudó a traer al ministro de Defensa a nombrar una ministra de la Corte Suprema, que después liberó a quien le había escrito para que la nombrara ella. Y no pasa. La tercera, en el caso de Jadwe, en el juicio de Jadwe, mostró solo los alegatos de fiscalía, no así la defensa. Porque lo que conocemos la defensa lo vimos gracias al Poder Judicial, que queda ahí archivado. Y así un sinfín de cosas que buscan, obviamente, la culpabilidad social del alcalde Jadwe, porque en última instancia, si es que llega a ser condenado, son 7 años que no se puede presentar a un cargo público, y este año deja de ser alcalde, y el próximo año hay elecciones parlamentarias. Y con esto cierro, que es aquí lo que se acusa es un fraude a la municipalidad de Recoleta para sanear deudas de la asociación de farmacias populares. No es porque se dio dinero a la casa, no es porque guardó la plata en una pared, no es porque, como la Katy Barriga compró peluches y mandó a hacer collares arcoses, sino que porque no quería que muriera el problema, supuestamente, que no muriera el Archifap, por el no pago a proveedores, para que la gente siguiera recibiendo los medicamentos a precio justo, porque los glaucómetros, que es como el gran escollo que hay, que son cerca de la mitad de la deuda, están ahí. Y el Ministerio de Salud no los ha querido, en base a que está con este juicio, no se pueden repartir. Eso en una primera instancia. Ok, súper. ¿Quién quiere? ¿Bernarda? ¿Nico? Mira, yo creo que yo comparto como el fondo con Felipe, que efectivamente aquí hay un tema de la estructura de nuestra organización política, de fiscalización y de accountability, se le llama a alguno como de dar cuenta de mí qué hacer, de modo más transparente. Yo creo que ese es un tema, todas las municipalidades tienen una cosa que se llama corporaciones, y que por lo tanto de ahí hay un no rendimiento de dinero de uso público que no se maneja ni dónde son reinvertidos ni cuál es el uso que se hace a nivel municipal. Entonces hay un tema de transparencia en los municipios en general, como parte de la estructura política que tenemos, eso es cierto. Pero respecto de la situación de Jadwe, yo diría que es una situación particular y no tiene que ver con defensas corporativas ni mucho menos, sino de cosas, como bien decía Felipe, aquí hay un juicio que se hace en función de su posible actoría en el marco de la Asociación de Municipalidades, ¿no? Pero que no tiene que ver con el municipio en sí mismo, ¿no? Y sobre los hechos que se le imputan, que son 5, no hay relación entre la imputación que hace la Fiscalía y la prueba que muestra la Fiscalía, porque aquí a nosotros nos pueden acusar de cualquier cosa, ¿no? Y esa cualquier cosa se tiene que demostrar desde el punto de vista penal, ¿no? Y las pruebas de la Fiscalía son débiles a mi juicio, y lo grave de esto es que queda la percepción de que existen dos justicias, ¿no? Una justicia para uno y una justicia para otro. Y lo voy a poner así en el plano de dos elementos
porque acabamos de saber hace 2 semanas atrás de una mega estafa al fisco a través del IVA con sujetos ligados a republicanos. Entonces yo me voy a reservar el Lawfare, porque yo fíjate que tengo la sensación de que puede ser un Lawfare, perfectamente. Que además, desde el punto de vista de la cantidad de sujetos involucrados, ¿no? En temáticas de transparencia a nivel municipal, eso sí tiene relación directamente con platas municipales. El caso de Torrealba no solo es distinto, digo, sino que es tremendamente horroroso. El sujeto tenía plata guardada en la pared. Y para los escuchas que están, no sé si soy yo, ustedes que me pegué. Y no tuvo la justificación desde los elementos administrativos propios del Estado para justificar. Porque cuando tienes que licitar en el Estado, tiene que haber proveedores y mostrar que hiciste esa licitación. Compras directas, que no está habilitado para Se te va un hacerlas, poco. y una serie de otros elementos. Sí, te estás cayendo, Bernardo. Yo tengo que los temas que están de fondo son temáticas que tienen todavía. Me fui. Ahí sí. ¿No se me escucha ahora, Milena? Ahora sí. Ya. Sí, ahora Solo sí. para terminar, yo diría que aquí hay un tema como de fondo que dice relación como con la proporcionalidad, el derecho desde que se me sea justo, el cómo se me juzgue, de una mirada legal de la proporcionalidad, y que al mismo tiempo tiene que ver con que hay un yo lo voy a poner así, como un poder judicial en cuestión. Ahí te fuiste. Entonces, Ahí sí. te fui. Igual Para fue quienes, como para quienes nos el- están Cuando escuchando, avisamos que la señal más débil es de la Berna en cuanto a respecto de internet. su WhatsApp, Y no voy a borrar cuando, ningún WhatsApp. Ay, cuando ya. y si dejáis el video y solo audio, mejora, ¿o no? Sí, veamos. Problemas técnicos en vivo, me encanta. Eso haciendo televisión de verdad, como se decía en los 90. A ver, háblanos, ¿Ahí Bernardo. sí? Sí, ¿Ahí sí? sí, ahí, ¿Sí? ahí subió Ya. como 2 Está mejor la decibeles. señal. Como para terminar, Está mejor la señal. Ya. ya. Solo para terminar, yo diría como ahí que para mi juicio hay un tema de proporcionalidad de aplicación de penas, que en igual situación otros tienen una característica distinta, que acabamos de saber que el Tren del Agua acaba de suspender un juicio porque pagó 80. El padre del presidente Se de la revocó, UDI sí, pagó eso. 150 millones. Entonces yo creo que hay cosas en la justicia que desde la percepción del sentido común hace ver como dos justicias. Justicia que tienen que ver con miradas, y esa mirada que se instala es una mirada política finalmente. Y en el caso del pobre, hay una mirada para el que tiene plata para pagar, y hay una mirada que el que no tiene plata para adentro nomás. Sí. Y eso es muy grave desde el punto de vista social, porque la igualdad se pone en juicio, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, y por lo tanto una justicia que verdaderamente confíe desde el punto de vista de un organismo del Estado al cual podemos estar expuestos cualquiera de los ciudadanos que habitamos este país. Eso. Gracias. Es como el meme, No, el sin meme ese dificultades. del pantón ahí de los colores para ver si te meten preso o no. Ya, dale, Nico. Sí, Tú te escuchas perfecto. muchas gracias. Tú te ves perfecto. Gracias, tú también. Bueno, el punto que quería abordar ya se ha mencionado así superficialmente a través de todas las palabras, pero este caso reviste numerosas complejidades, ¿no? Puesto que aquí han habido voces que creen, específicamente en el caso de Jade, que se está cuestionando, poniendo en duda una gestión municipal, un proyecto político. Hay quienes creen que se está enjuiciando solamente a su figura como actor. Hay quienes creen que se está enjuiciando al Poder Judicial entero. Hay quienes creen que se está enjuiciando a los medios también por la forma de abordar esto. Pero después nos damos cuenta que es un poquito de todo lo que crea esta Baja Mama. No sé, hay actores que están saliendo también
libres de polvo y paja de todo esto. Yo me cuestiono hace mucho tiempo, creo que le he hablado largo y tendido con muchos de ustedes, sobre lo callado que está el poder legislativo para generar mecanismos eh, que atajen los problemas de administración dentro de las municipalidades. Este problema de las corporaciones, de los fraudes, no partió el año pasado ni partió ahora. Llevamos más de 10 años prácticamente con estos problemas. Y ya está identificado cuáles son los puntos críticos, cuáles son los problemas de gestión, ¿cachai? Que los modelos no se socializan, que a veces la gente que tiene responsabilidad de gasto no sabe ejecutar ese gasto. Hay mucha desinformación. Y a veces cuando se cometen delitos también incluso no necesariamente hay dolo, sino que también hay falta de formación dentro de los mismos equipos municipales. A veces no saben dónde ejecutar gastos, ¿cachai? Entonces, claro, aquí hay responsabilidad de numerosos actores políticos que están saliendo libres, ¿cachai? Entonces, hoy en día vemos la repercusión en un caso en particular que a mí particularmente me da tristeza, puesto que yo sí creo que Recoleta en su momento fue una gestión sumamente revolucionaria y que puso el punto en muchas materias donde el mundo municipal no se metía, que si bien son muchas de las prerrogativas que tienen las municipalidades hoy en día, son herencia de la dictadura. Si nos vamos a una MUNI en los 60, una MUNI no tenía que ejecutar presupuesto en salud, no tenía que ejecutar presupuesto en educación, no tenía que ejecutar. Una MUNI se restringía a mantener la calle sin basura, regar las plazas, gestión local. Eso ha sido una MUNI en los 60. Ahora una MUNI es un mini gobierno y con todas sus diferencias. Un mini gobierno en Vitacura, Las Condes, por supuesto que administra el PIB de Suiza, ¿cachai? En Luxemburgo, pero también un mini gobierno en La Pintana o en algún pueblito del norte que genera notables diferencias en los servicios que estos proveen, pues. Entonces no se le ha puesto el cascabel al gato en ese tipo de aspectos y creo que Recoleta sí supo marcar la diferencia, marcar la tónica. La primera batalla que dio fue sin duda la más popular de todas, que fue la de las farmacias populares, que puso el punto en el encarecimiento de los remedios, de los medios para que la gente pudiera acceder a salud digna. Después me acuerdo se hizo un modelo de la inmobiliaria popular y un montón de proyectos, la óptica también. Entonces, claro, aquí se están evaluando numerosos aspectos y eso que ni siquiera ha dado el juicio, ¿cachai? Entonces, claro, se pone en tela de juicio una gestión y numerosos aspectos, pero creo que hay que valorar esta cuestión de una forma súper general. Y después ir bajando grado a grado, porque aquí se están transmutando muchas capas de problemas con actores que tienen una gran responsabilidad, que no han hecho su tarea y que hoy en día estamos pagando las consecuencias todos y todas, ¿ya? Porque las irregularidades municipales no se dan solo en Recoleta, sino que yo me atrevería a decir en casi todas las municipalidades. ¿Está bien? Así que eso, por ahora. Gracias. Me quedaron 21 segundos. Te piden aceptar Sí, es igual hay como te un dicen, afán acéptame, de tirar el... voy por otro equipo, dice ¿la aceptaste? Ah, perdón, no. Ahí acepté. Ahí sí. Ahí está conectando el audio. Yo me estaba tomando el tiempo, por eso sube ahí Sí, Mateo, estaba tomándote, sí. Pero te sí, me estoy escribí, tomando el tiempo. El mandé Mateo Silva, sí, tu, ¿cachai? sí, Tú Nos po, tu comunicamos por dato, interno también. tu dato para dar Walkie el talkie, tiempo. walkie talkie. Atento, Coque. Atento, Sí. atento, atento. Vamos a tener que grabar un programa en vivo para ir solucionando todas estas cositas. En vivo me refiero a que estemos las 5 en un mismo lugar. Ay, sí, sería súper entretenido. Nah. Súper. Coque, ¿tú tenías la mano levantada? Oye, vamos Sí. a poder hacerlo porque los chiquillos de derechos humanos contrataron internet. Sí, Ahí saludo al espacio Laura Allende, así se llama, ¿cierto? ¿El Laura espacio? Allende, Sí. sí. Espacio Laura Perfecto. Allende. Que le dio un espacio a Radio Brasil, así que Sí, muchas agradecimientos. gracias a la Bernarda. Que Oye, Mile, yo quería hacer Dale, Felipe. una postilla general, una reflexión que a mí me interesa
perfecto. especialmente en este continente latinoamericano, porque, claro, aquí hay que distinguir, digamos, o sea, la justicia tiene un sesgo de clase profundo cuando don Juan el almacenero sufre un, o es víctima de algún delito, o tiene problemas contractuales con el banco, que le van a embargar o hipotecar la casa, rematar la casa. Pero aquí estamos hablando del poder político. Y aquí se generan tensiones entre el poder judicial y el poder político. Digamos, Jadwe, como Torrealba, no es don Juan el almacenero. No, Son figuras públicas poderosas, digamos. Uno más que otro, por supuesto. Pero detrás de ellos hay influencia, hay poder, hay patrimonios, hay partidos, hay un capital social. Y esta tensión es histórica entre el Poder Judicial, porque el Poder Judicial depende mucho, la judicialización de la política depende mucho de la política, entre otras cosas porque la política interviene en la designación de jueces, ministros, presupuestos, etc. Siempre va a haber ahí una relación, una tensión. Por eso se intentó hacer un consejo de la magistratura, un consejo de justicia, un órgano autónomo que pudiera descongestionar este conflicto. Y el poder político, cuando es sometido a escrutinio, se va a defender. Y el lawfare es una estrategia, para mí, retórica, que viene del poder político. Y lamentablemente, esas estrategias retóricas, para mí, comunicacionales, porque cuando uno hace un examen acucioso, se van a llevar la sorpresa que han sido líderes más de derecha que de izquierda los que han sido condenados o procesados. Hay un estudio reciente que, la verdad, es bastante sorprendente. Pero lo que quiero decir es que el problema de esa estrategia, de esos conceptos que se acuñan, es que empiezan a ocultar lo que hay que mirar y comprender, que las administraciones públicas de Latinoamérica están muy vulnerables a la corrupción, están muy vulnerables a los sobornos. El caso de Lula en Brasil, el caso más grave de Brasil no es el de Odebrecht y el que lo condenaron después anularon, ese era el más endeble, era el caso más flojo. El caso más grave de Lula es el Mencelao, que el PT recibía plata de los grupos económicos y con eso podían sobornar a los aliados políticos, comprar votos. Recibían mensualmente cantidad de plata. Entonces, lo que uno observa en estas corrupciones municipales, por ejemplo, es que están recibiendo donaciones cuyos orígenes no se sabe. Y ahí esos destinos, esas desviaciones de plata, hay que ir monitoreando porque esa plata seguramente se ocupa para financiar campañas políticas, para financiar partidos, y esto es transversal, digamos, yo no lo voy a concentrar en ningún partido. Pero este es el poder político que está en una tensión. Entonces, hablar de persecución, no sé, a mí me gustaría hablar más de las imposibilidades que tiene la gente común y corriente de poder contratar un abogado o que el Estado le provea un buen abogado o abogada que pueda defender sus intereses contra los grandes, no sé, contra la banca, ponte. Pero acá no. Entonces, mm, yo siento que estos conceptos impiden ver la corrupción, por ejemplo, los esquemas de defraudatorio, cómo se desvía el dinero para financiar, etcétera. Creo que hay que ir a la raíz de las cosas, hay que analizar cómo se hacen estos esquemas, estas desviaciones, esta incorrecta administración de recursos públicos para detectar cuáles son los problemas y corregirlos. Pero si voy a decir que me están persiguiendo y más encima hay una trama internacional en connivencia con los medios de comunicación, en connivencia con los grupos económicos que tienen comprado a los fiscales, a los jueces tienen convicciones políticas, por supuesto, pero en Chile yo dificulto que los jueces sean parte de un complot para perseguir a líderes populares de izquierda. La verdad que estamos, Felipe, con el... digamos, absuelve un poquito al poder político de los errores en lo que incurre, digamos. O sea, estás administrando recursos públicos de una cuantía exorbitantes. O sea, son miles de millones. O sea, y puedes tener buenas intenciones, pero tiene que haber una correcta administración de recursos. Ese es mi punto, ¿no? O sea, por favor que la gente esté atenta, digamos, o sea, y que reclame que esos recursos estén bien administrados. Ese es mi único punto. Pero que no tiren cortinas de humo. Eso a mí un poco me fastidia, que no tiren cortinas de humo en un sistema público, político,
vulnerable a la corrupción, muy susceptible a la corrupción. O sea, eso no quería acotar respecto a este caso. Entonces, como este término en la oferta, decís que lo ocupan para eso, como para tapar O sea, la... la verdad es materia abierta de discusión, porque la verdad que yo discuto ese concepto, pero puede haber buenas razones para pensar que que es puede un ser. ámbito más especulativo, porque no tienes cómo acreditar esa trama internacional, digamos. Eso es terreno bien especulativo. Mm. Porque si lo vais a firmar, tenéis que acreditarlo, digamos. O sea, porque si no, es como muy, no sé. Hoy en día igual se da eso de decir muchas cosas y sustentar poco, ¿no? Sí. Mm. Pero es un término que existe, sí. Bueno, Sí, pero Lau del Liel es fair de guerra, guerra judicial. Esa es la traducción que hay que utilizar. Yo creo que en Chile no hay aún eso no, todavía. no. Eh, Oigan, han hablado caleta, bueno, que tú vas a hablar ahora porque yo cacho de Lula, ¿será Jadwe nuestro Lula? mm, es difícil, o sea, en el fallo que dictamina la jueza, que es ¿a cómo se refiere esto? De las medidas cautelares, tiene un nombre, son 3 jueces ella es la que ve las medidas cautelares, tiene un nombre esa jueza que ahora no recuerdo, después ve ve el caso y después el que Sí. dictamina sentencia. Ella es la primera jueza y en su sentencia nombra 2 veces al Partido Comunista. ¿Cómo? En su sentencia nombra 2 veces al Partido Comunista, en Ah, tanto militancia del alcalde y en tanto las que las redes sociales llamaban a apoyar. Si tiene alguna implicancia ser el Partido Comunista en este caso, no lo sé. En todos los casos anteriores nunca se nombra la militancia. Es más, hay que buscarla muchas veces. Y ahí yo tengo un punto que es lo que siempre, o diferimos aquí en el programa y que es lo que nos permite conversar, que es la lógica de política, o los políticos, como que todos representaran el mismo interés o la misma defensa. Lo vimos el día de ayer con la profundización de la ley Zamudio. ¿Quién fue el bloque que votó en contra? No fueron los políticos o el sector de derecha en masa. ¿Quiénes fueron los que se pararon? Y aquí a los vecinos y vecinas, que esto sí nos va a influenciar, en el acto de la cuenta pública ante los anuncios de eutanasia y ley de aborto, todos están nombrando al Partido Social Cristiano, todos están nombrando y todas están nombrando a los republicanos, que de republicanos no tienen nada. Se pararon 4 rehenes del mismo partido del que se quiere presentar aquí a la alcaldía de Santiago. Son los mismos que no quieren que tengan derecho al aborto las mujeres y que no tengan derecho a una muerte digna, que no pueden seguir tratamientos costosos, los que no tienen la posibilidad de tener tratamientos paliativos. Y el Poder Legislativo sí ha tratado de presentar leyes. La ley del derecho bancario. Y adivinen quién votó en contra en bloque esa ley. Porque no está en la fuerza legislativa. Y ahí hay un punto que es, y eso, y lo decía, se ha dicho en los periódicos, de no poner en duda el carácter democrático del Partido Comunista, que está tratando de hacer los cambios dentro de esta institucionalidad que sabe que hoy día está con toda esta política que controla la derecha. El Partido Republicano hoy en día quiere presentar concejales en todo Chile, bajo el lema para poder fiscalizar. La fiscalización a secas no funciona como una herramienta objetiva, institucional, que no tiene carácter político. La fiscalización también tiene un carácter político. Como tú decías, Felipe, aquí en los casos de las corporaciones privadas municipales, a la única municipalidad de todo Chile que el año 2023 y 2024 le han pedido que demuestre en cada ítem que ha gastado es la Municipalidad de Santiago y la de Recoleta, acá en Santiago. A ninguna otra municipalidad, porque se muestran los informes, porque estas corporaciones tienen que obviamente presentar informes en qué se gasta el valor, pero lo presentan como gastos generales. Se gastó estoy inventando, en la fiesta del 18 de septiembre, se gastó en el Día de la Madre, se gastó. A las únicas municipalidades que le piden que detalle cada ítem, es a la Municipalidad de Santiago y a la Municipalidad de Recoleta. Y si no lo detallan, ley de transparencia, pusieron, ¿cómo se llama esto? Demandas ante la Corte para pedir por ley de transparencia que les desglosen cada uno. Entonces la fiscalización también no es una institución a secas, o la política una cuestión a secas. Entonces eso también hay que ver al vecino y a vecina, que siempre lo discutimos acá, de quiénes escogemos nuestros representantes. Lo vimos ayer, vuelvo a insistirlo, con la ley Zamudio, que era la profundización de que no haya más formas de discriminación en nuestro país, y la votaron en contra. me dijeron cosas horribles. Y dijeron cosas horribles. Entonces, no es una cuestión a seca, y por eso, vecinos y vecinas, hacemos estos programas como Plaza Pública o los debates que se hacen en distintos canales de transmisión o lo que sea, porque hay que volver a discutir esa cuestión política, pero de una política que tiene intereses, que tiene convicción de poder y que tiene querer influenciar, porque hoy en día, como lo dijo Warren Buffett hace mucho tiempo, sí existe la lucha de clases, pero estamos ganando. Lo dijo Warren Buffett.
Hay un documental de Netflix muy bueno donde sale esa frase, se llama Money. Entonces, nos están diciendo en la cara ese super tipo, y acá en Chile lo vemos un poquito, lo mismo el caso que contó Bernarda, y con esto cierro. En Cerro Navia se dio un caso muy similar de un abuelo que abusó de sus nietas, todo, y ya lo condenaron, tiene 50 años, está bien. Por otro lado, tenemos al papá del presidente del partido más importante de derecha y de ultraderecha, la UDI, y el tipo salió en libertad por 150 millones de pesos. Entonces, la justicia seca no existe como tal, hay una justicia con apellido, la institucionalidad a secas no existe, la política a secas no existe, y la fiscalización a secas tampoco existe. ¿Cómo vamos resolviendo eso? Es una pregunta muy, muy legítima de intentar y querer resolver. Eso. Gracias. ¿Quién más? Perdón, me quedé pegada. Berna, para ver si podí ahora mejor. Sí, yo comparto el fondo de lo que se ha planteado acá. Súper. Pero también creo que es relevante como que yo tengo la sensación de que la justicia es justicia, y estoy hablando aquí, vecinos y vecinas, desde el sentido común. Yo no soy abogada, sino que la percepción que tengo es que existen dos justicias. Existe justicia para un pobre y existe justicia para el que puede pagar. Y aquí existe una justicia, en el caso de Jadwe, pero como para él versus Katy Barriga. Me da lo mismo si se le aplicó, lo que se le hubiera aplicado. La justicia cuando... porque también me encantaría que las mujeres que son presas y que porque robaron una prenda en una tienda o un retail, porque hicieron lo que hicieron, se le aplicara la perspectiva de género. Me encantaría que fuera así, pero si aplicamos perspectiva de género, apliquémosla para todas, no para algunas, ¿no? Tengo también la sensación de dos justicias cuando tengo frente a los hechos que vemos como vecinos, es que el padre del hijo del presidente de la UDI paga 150 millones y suspende juicio. O sea, y se va para su casa, en el fondo, ¿no? El Tren de Aragua paga 70 millones y sale de la cárcel. Entonces aquí algo está pasando, yo me hago la pregunta del sentido común, con una justicia que parece no ser justicia. Entonces me explico a partir de los hechos que parece que hay un doble estándar. Y me encantaría, ¿no?, que fuera mucho más transparente. Por eso digo y apelo al principio de la proporcionalidad, que es algo que parece que el derecho debe contemplar a la hora de aplicar algún tipo de pena, Sí, ¿no? claro. Y tengo la sensación de que eso no existe, ¿no? Porque claramente, y ¿por qué digo, aun cuando ustedes dicen el lawfare no existe en Chile? Claro, bueno, en Chile siempre las cosas se aplican a las chilenas, ¿no? Y cuando se aplican a las chilenas, digo, bueno, existe, parece, una percepción también de que Jadwe es para la izquierda el alcalde más exitoso en función de administración de su municipio. Terrenos y construcción de un concepto de municipalidad, de que compró terrenos, de que arrienda, el municipio arrienda a un arriendo justo, ¿no? Así como lo tiene Europa en general, ¿no? Las municipalidades en Francia, en Italia, o sea, generan también estos mecanismos de ayuda a su comunidad. Las farmacias populares, que fue tan exitosa que la imitó la derecha, pues la imitó la BIM, no nos olvidemos. Vino a conversar con Daniel Jadwe al respecto. Respecto también a una disputa respecto de construcción del plano regulador. Entonces Jadwe es un sujeto para un poder político complejo, lo voy a poner ahí. Yo también trato de unir otros antecedentes. No sé si Jadwe va a ser presidente de la República algún día. Él dejaba de ser alcalde ahora, pero podría ser perfectamente un senador de la República. Y me encantaría poder tener un sujeto con ese nivel de discusión política en un parlamento chato, digo yo hoy día. Porque rasca. O sea, cuando dice Felipe, ojo, aquí hay un poder político que no está discutiendo ni está legislando respecto a temáticas de los municipios, porque los municipios no tienen ningún mecanismo de dar cuenta de sus funciones. Entonces, claro, ahí hay algo que pasa, ¿no? Entonces, creo que la discusión es mucho más profunda, de que Jadwe es como la bandera que estamos mirando, pero que tras de eso hay un montón de otras cosas que se perciben como injustas. Entonces yo creo que es relevante mirarlo desde esas perspectivas también, ¿no? Porque aquí se va preso el que robó, el que vendía CD en la calle, y recordemos lo que pasó con la cárcel San Miguel, y hay otros de cuello y corbata que no se van presos. Y en eso yo recordaba que hace 2 semanas
hay un mega fraude al fisco porque es de IVA de millones y millones de dólares, ¿no? Entonces todavía no sabemos nada. No hay nadie preso, ¿no? Entonces, me pasa como que la justicia tiene que ser justa, tiene que aplicar principios, entre ellos el de proporcionalidad, y en este caso yo no lo veo. Eso, Milena. Justo, perfecto. Oye, Bueno, me quedó una pregunta en el tintero. ¿Se puede contrapreguntar? ¿Es legal? ¿se puede Obvio. No, qué? no, no, sí, contrapreguntar. Ah, sí, pues. Sí, no, Obvio, porque en el mejor. fondo aplicando como este concepto de proporcionalidad que mencionaba Berna, ella cree que en el caso como dejado de Berna, directamente, te lo digo a ti, en el caso de Jadwe, ¿hubo una proporcionalidad o no? ¿O cómo se expresó en eso? ¿Qué No, pensáis tú? Porque aquí igual se expresó que Jadwe era una figura política relevante, con mucho poder político y que lo ha sabido usar, para bien y para mal. Y ha creado en torno a eso su propia figura y su propia fama. Por eso te pregunto. Cuando hablo del principio de proporcionalidad es porque Jadwe no se llevó, no hay ningún peso que Jadwe se llevó para la casa, sino más bien de uso de recursos que desde como los elementos sobre los cuales la Fiscalía acusa, la prueba que presenta, a mi juicio, es insuficiente, o en otros casos ni siquiera es inexistente. En el caso de Katy Barriga, por ejemplo, donde sí hubo malversación de recursos fiscales, y otros recursos fiscales donde no hay, no se sabe dónde está la plata, ¿no? Se sabe que compró peluches, se sabe que compró unas cadenas no sé cuantito, ¿no? Pero hay un montón se sabe el monto total, sé que se aproxima. Entonces no hay proporcionalidad en algo que a mi juicio, mira, la jueza es muy duro cuando te dicen, es un peligro para la sociedad. Bueno, por eso lo puso preso, ¿no? ¿Y cuáles son los datos que hay? Un sujeto que tiene sus cuentas corrientes hace 2 años abiertas, un sujeto que cuando quiso ir a Venezuela hace 2 meses atrás, se bajó del avión voluntariamente, después de que le dijeron y que además es muy ilegal ese procedimiento, no estaba acusado de nada, ¿no? Pero bajo qué contexto se presume que se podría ir. Entonces, tengo la sensación, por eso me queda la sensación de no proporcionalidad, Nico, ¿no? Que no es lo mismo, no es la misma vara con la que se está aplicando para un caso o para otro caso. Eso. Sí, no, yo oye, igual pero eso es la tomo... proporcionalidad, que eso es un ámbito muy discutible en el sentido de que Seguro que sí. puede variar el criterio de un juez o una jueza o de los ministros en la corte, eh, pero que yo he escuchado mucho reiteradamente esa idea de que no se llevó la plata para la casa, digamos, o la escondió debajo de la cama. No es necesario, digamos, porque lo que, lo que se reprocha es el perjuicio patrimonial al municipio, digamos, ¿no? No es necesario que él se robe la plata y se la lleve a la casa, digamos, se la esconda debajo del colchón. Es un perjuicio patrimonial al municipio. Y ese es el problema. Ahora, es difícil opinar en estos casos cuando uno no tiene acceso a la carpeta investigativa, por ejemplo, y analiza personalmente la cantidad de antecedentes que aportó el Ministerio Público, porque yo traté de escuchar la formalización de vez en cuando, porque duró, no sé, 3 días, 2 o 3 días. Pues. eh, Yo la seguí. Y era nada de lo difícil que de era. seguir. eh, yo creo que hay antecedentes serios, fundados y calificados. Ahora, el otro antecedente que hay que agregar, y yo estoy de acuerdo, ahora, quiero insistir, es discutible que se haya podido quizás fue de muy alta intensidad, sí, hay buenas razones para pensarlo, pero también hay buenas razones para pensar también, y de hecho acá quiero decir algo porque yo no sabía, la Daniela Serrano, ¿cómo se llama? Que es diputada El del partido. PC, ella propuso un proyecto de La ley, presidenta de la Jota. ella propuso un proyecto de ley en donde los delitos, estos son delitos funcionarios, donde trató de establecer un nuevo criterio para determinar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando se incurren o cuando se imputan delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho. O sea, le agrega además de la peligrosidad, de la reiteración, de la pena asignada, le agrega, si además está siendo imputado por estos delitos funcionarios, por la probidad administrativa, etcétera,
es un antecedente adicional. Ellos quisieron agregarlo al Código Procesal Penal y no sé en qué quedó ese proyecto. No lo rechazaron. ¿Por qué la proporcionalidad acá puede variar? Es porque estos son delitos funcionarios, digamos, son delitos de alta connotación pública y es porque está involucrado porque hay involucrados fondos públicos y está involucrado el principio de probidad administrativa y además estamos en una época con corrupción, digamos, sostenida, porque ya lo hablamos al principio, son muchos los alcaldes que están siendo, o alcaldesas que están siendo formalizadas, y que además han sido objeto de una pena, de una medida cautelar. La María Inés Horvitz, que era una consejera del Consejo de Defensa del Estado, una brillante penalista chilena, ella Así es. renunció, y ella en una entrevista a CIPER dice, yo colapsé en el mundo municipal porque es tal el nivel de corrupción y que muchas veces se descontrola y nosotros no podemos, digamos, no tenemos herramientas. eh, y además muchas veces los criterios en el Consejo de Defensa del Estado se maneja políticamente porque está cueteado, está, ¿cómo? Ahí se me fue Hay cuota política. Te cuetea. Sí. Paga tus cuotas. Los consejeros ahí, está Alberto Espina en Sí. el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, Felipe, ese es una mi punto con la Berna, sí, sí, yo creo es que, que una consulta pero es estos porque son delitos especiales, son está, delitos especiales. Estado está ahora en ejercicio, pues, o sea, está Sí. es alcalde ahora, no sé si los otros procesados, no tengo el detalle, alguno de ellos fue Ninguno en procesado, ejercicio. ninguno en El ejercicio, Algarrobo, no sé. está No, como estaba suspendido cuando empezó el juicio, porque los mismos ojo, consejos primero municipales lo es suspendió. porque yo escuché eso que era como, Pero porque mira, si el volvía primero a en ser ejercicio. claro, la entonces la Reginato de Viña, hace poco el Tribunal Electoral dictó una sentencia y la inhabilitó por 5 años por notable abandono de deberes. Ese caso se viene y es grave y yo creo que hay buenos antecedentes y esa señora seguramente va a claro, quedar en prisión preventiva. La Daniela Peñalosa en Las Condes, ya la UDI le quitó todo el apoyo porque es un desastre su Es gestión. escandaloso ahí. Y seguramente también va a quedar en prisión preventiva, porque o sea, deben va a haber meter todos los alcaldes en prisión preventiva. No, los no todos fiscales los tienen. alcaldes, sí, sí es lo que Bueno, dice Para pero Felipe. weas hay de que. antecedentes, po. Ahora, si ellos no quedan en prisión preventiva, por ejemplo, ahí puede generar Puede ahí haber digamos, puede haber un. Oye, puede Feli, suplicacia. Nicolás, tú que quedaste ahí, que Felipe, que le preguntaste a Bernardo. Eh, sí, sí, ¿no? Respecto al tema de la proporcionalidad, por supuesto, dado que la justicia intenta hacer muchas veces normativa, intenta aplicar reglamentos, como en el fondo con la idea de disminuir la discrecionalidad, ¿no? Que al final este tipo de decisiones pasen lo menos posible por la tincada de quienes deciden. Eso. Pero al final del día son todos actores políticos y tienen sus intereses. ¿Cachai? Eh, y el mismo Jade, imagino lo sabía. Si no, tampoco se habría montado todo este show en torno a la misma formalización. ¿Cachai? Hubo una puesta en escena. Hubo puesta en escena, hubo organización detrás de esto. Se presionó también a través de los medios. Jade es un muy hábil comunicador, súper hábil. Él sabe perfectamente cómo llegar y cómo obtener lo que busca, criticando abiertamente al gobierno del presidente Boric desde el día uno en que fue electo, así. Entonces, Javé es hábil comunicador, entonces también aplicando esa misma habilidad, metió presión comunicacional, se presionó también a los mismos jueces a nivel como de presión comunicativa. Tener gente protestando afuera en los tribunales no le gusta a ningún juez, ¿eh? No. Ese nivel de visibilidad. Entonces, sí, yo estoy súper de acuerdo que hay que aplicar estas normas y criterios, pero al final del día se juegan muchos intereses acá y había mucha gente que por supuesto estaría muy feliz de ver a Jade con esposa yendo a prisión preventiva a Capitán Llaver, pero Jade también sabía, yo creo, que este nivel de presión le iba a jugar a favor o en contra. Lo empujó a ese nivel como comunicacional de que iba a salir como un héroe, liberado, siendo abrazado por todos sus adherentes, o prisión preventiva. Sí, Pero esto no se acaba en la primera etapa. No, bueno, hay no, varias no, no. manifestaciones Bueno, decretadas próximamente.
Sí, po. ¿Quién levantó la mano? Sí, yo quería reivindicar esas manifestaciones, porque ahí muestra que nosotros no tenemos esa conexión que tiene la derecha, de hacer una llamada, de juntar 150 millones de pesos. Es el legítimo derecho del pueblo y de quienes apoyan a Jadwe a levantarse y hacer esa presión mediática, porque no tenemos los medios para hacer otra forma de presión, como si la tienen de que Hermosilla, por ejemplo, dejó de salir en los diarios. No sabemos qué pasó con el caso más grande de corrupción en los últimos Desapareció 40 recién. años de nuestro país. No sabemos qué pasó. Ya, pero no son el pueblo, Coque. Esa No, esa Yo siento que concentración a veces, tampoco fue yo a espontánea. veces, yo pero siento que ahí invocan, invocan al hay pueblo. formas de... ¿Y quién llegó ahí? Ahí no habían solo militantes. Se hizo un llamado No, abierto. Si llega Ya, la pero militancia porque tienen una concepción y nosotros, y en eso no, hay una diferencia sustancial, que sí creemos en un proyecto, como decía el Nicolás, en un proyecto popular de la farmacia de la alcaldía no, sí, está bien. recoletana. Entonces sí que tenemos esa percepción y como dijo Daniel Núñez, también la movilización social es la que ha logrado transformaciones y obviamente entendiendo esa perspectiva que no quieren sentirse presionados, pero no tenemos los medios hegemónicos para hacerlo. Por eso buscamos también una ley de medios, para que todos tengamos acceso a poder. La noticia de Desborde del día de hoy salió en CIPER, un medio con 6 periodistas y que se financia voluntariamente y son los únicos que están investigando casos de corrupción y son los que después destapan y todos los diarios pues se agarran de esas Hay que investigaciones. comprarse un medio, como dijo Neme. Exacto, y lo que nos dijo sí, Neme. el pilar de la Sí. República. Bueno. Y ahí, Oye, y para sí. terminar, y solo eso para terminar, y ahí yo solo sí difiero en una pequeña frase, pero explico por qué difiero que dijo Bernalda, que la jueza dijo que eras un peligro para la sociedad. Yo creo que sí, el alcalde Óscar Daniel Jadwe es un peligro para la sociedad, pero ¿para qué sociedad? Para la sociedad que tiene que tener medicamentos coludidos como las farmacias y que ahora ni siquiera apretan la ley de 40 horas por esas farmacias populares. Contra Mi las farmacia sí. inmobiliarias que tienen precios inaccesibles para una generación como nosotros o nosotras, que no vamos a poder nunca acceder a un departamento o una vivienda propia. Y arrendar sale más del 50 o 60% de un sueldo mínimo. Para las ópticas, para populares que generó, para la librería popular, para el La Festival universidad Walmart, que es un abierta. festival gratuito para toda la gente y no los precios exorbitantes que pagan otros festivales. Entonces sí, yo creo que el alcalde Jadwe sí es un peligro para la sociedad, pero para esa sociedad que se basa solo en el poder de compra y en el poder que tienes en tu bolsillo. Y por eso también lo dijo ahí en el juicio, y lo que a mí, vuelvo a reiterarlo, ¿por qué nombró 2 veces la militancia del Partido Comunista? A mí eso me causa extrañeza en un juicio. Que En se ningún otro juicio. mediatizó el caso. ¿Cachai? Exacto, lo meditizó desde toda la perspectiva, pero no en el otro caso que Pero también era no igual la de mediático. mediatizó la jueza solamente. Y ahí va el punto que ahí po. comparto mucho con Bernarda, que es que ahí queda la impresión. Nos tratamos y vamos a seguir esperando que, como dice Felipe, como ha dicho Nico también, inclusive Milena, la confianza en esta institución, porque si no confiamos en las instituciones, se nos va a aparecer nuevamente un Milei, se nos va a aparecer un José Antonio Kast, se nos va a aparecer un sinfín de personajes outsiders de la política y van a decir, las instituciones no funcionan, pum, 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 y tenemos un Bukele, tenemos un Milei, vuelvo a reiterarlo, en Brasil con Bolsonaro, y que después es muy difícil recomponer la sociedad de eso. Entonces, a ese respeto, a esa lógica institucional, que sí tiene una lógica política y que no es toda la política en general, sino que y vuelvo a reiterar y con eso cierro, sí yo creo que Jadwe es un peligro para la sociedad bajo esos criterios, porque estuvo cuestionando un modelo bajo una gestión municipal. Y hoy en día podía salir de ese municipio porque no se puede repostular por la misma ley que presentó el Partido Comunista de no más de 3 periodos consecutivos y podía ser candidato a diputado. También hay, porque presidente ya es mucho, el comunismo en el país todavía está Jadwe ahí. 2032, un peligro No, para la sociedad. fue de 2054 yo creo, si es que está vivo. ¿Y por qué no va a estar vivo? No, Porque son 50 años, ya tiene 50 años. Pues. Bueno, yo quiero una sola cosa súper Ya eso. chica. No estamos seguros que todos los que participaron en la convocatoria hayan sido, o sea, no sabemos si no mayoría son todos militantes. eran militantes. Pues Por lo tampoco demás, me la clase pueden decir que trabajadora fue está a esa sometida a hora un horario estamos laboral. trabajando, pues, ¿cachai? O sea, puede que haya ido otras o personas que no son militantes, pero no puede ser tan categórico de decir La que clase trabajadora está sometida a horario laboral Esas son con las- patrón. La o construcción sea, que había al frente, los trabajadores bajaron con una olla con caldo de pollo a repartir a los manifestantes a quienes estaban ahí en el juzgado.
Ya, pero ellos estaban ahí, no fueron allá. Pero eran de la clase, como dicen los trabajadores, estaban trabajando en el edificio al frente construyendo y ellos No, mismos salieron y repartieron sopa, que están las fotos ahí en Yo distintas creo que, debe haber ido plataformas. más gente, pero tampoco es Pero como que Felipe, sea yo la Y creo que ojo que el metro cerró las representación de igual, puertas, y todo. ojo que el metro cerró las puertas, Felipe, vio gente y las pero cerró. El metro cierra las puertas por cualquier cosa, para generar ese ambiente, no sé. Pero Felipe, es posible que cuando fue a los tribunales haya sido militancia y es correcto, ¿no? O sea, no, sí, yo esperaría pero no, eso no si que es al un pueblo, partido que vaya mi gente, a apoyarme no, cuando no además tengo me siento problemas con que vayan, inocente. Pero en la me parece, noche hubo 1000 guitarras, así como en el marco de hacer la homologación de las 1000 guitarras que la hacen en términos culturales en enero en Recoleta, se hizo una actividad en las escalinatas de la en Biblioteca la Biblioteca Nacional en la Nacional. tarde. Sí, Y sí, lo sé, había yo trabajo mucha cerca. gente, mucha gente. Mira, han salido tantas cosas, por lo menos he visto en red, como apoyos en Valparaíso, apoyos en el sur. O sea, yo creo que es posible que se organice desde la militancia, pero también convoca el sentido común. A Sí, mí, sí, por ejemplo, yo no soy comunista, pero admiro a Jadwe. Me parece que es un alcalde que incomoda al poder, ¿no? sí. Y la gente que incomoda al poder me cae bien, así como fin. Y también podría haber ido a apoyarlo en alguna manifestación que se haga público, y eso no me hace comunista, ¿no? Y seguramente voy a ir en la medida sin duda que pueda hacerlo, que no esté en contradicción con mis horarios de laborales, qué sé yo. Entonces yo creo que hay de todo, Felipe, no lo pongas solo Sí, en el pero plano bueno, militar. pero Jadwe no es el carnicero a la esquina, porque cuando tú dices, No estoy de acuerdo, es pone una figura entredicho política, y tiene poder, tiene influencia, tiene un sin partido duda. detrás que es gigante, Sí, que es potente. El Partido Comunista no es comunes, no es, no sé, un partido chiquitito, no sé, ¿cómo se llama este partido? Estos partidos que nacen y mueren, claro que po. sí. Ayer celebraron 112 años, tienen una historia, tienen ministros de Estado, diputadas, Mm, diputados. eh, es que Sí, yo ahí sin no duda. comparto, porque yo desde una mirada de vecino, digamos, el poder político como el poder económico hay que tener distancia crítica siempre, porque la verdad siempre va a estar la susceptibilidad y la vulnerabilidad de corrupción. Y yo, por ejemplo, al Coque, lo que decía el Coque, mira, cuando tú dices que se nos utilizó el quedan dinero para... 5, Felipe, disculpa, nos Ah, quedan 5 minutos porque el Coque tiene que una reunión a las ya. No, cinco es que minutos, entonces igual yo no, discuto un poquito ese muy tema de que chiquitito. la plata se reutilizó para pagar las deudas de la farmacia popular, de la asociación. Ojo que hay un delito cohecho imputado, a mí me preocupa hay unas donaciones que el origen no está claro. Bueno, ahí se va. Pero yo tengo Sí, una hipótesis, es que en la administración pública, porque así ha ocurrido en otros países latinoamericanos, Brasil, Argentina, cuando hay sobreprecios, cuando se vende algo al doble o al triple, cada uno se lleva una tajada. Y el problema es que no es que el político quiera enriquecerse para irse a vivir a Miami. Seguramente esos sobreprecios se utilizan para financiar campañas políticas y para financiar los partidos. Porque financiamiento legal puede ser. Esa es la tesis de fiscalía, hay pero un no esquema. puedo presentar nada como prueba. Sí, pero eso ocurre. No, Es que ese es el problema. claramente ocurre, Mira, pero la admini- la- no hay pruebas. ¿por qué? Porque estos casos son complejos de la administración pública, porque la prueba obra en poder de la administración pública. La administración pública oculta o puede destruir. Hace poco salió un caso que era la caricatura de lo que acabo de decir, ese diputado, no sé, de la UDI, que destruyó el teléfono, Ah, Sí, sí, la tontera esa. que le echó la culpa a su al hijo, hijo. que tiene Y 5 ahora está años. escondido para que no lo formalicen. Bueno, hay muchos antecedentes que obran en poder de la Bueno, administración. igual, Entonces, yo Felipe, siento que disculpa, hay dinero público que se utiliza para financiar. Y eso es igual muy difícil de probar, pero eso no quiere podríamos decir que no seguir ocurra. el próximo capítulo hablando también ¿Cachai? del tema, Sí, porque igual ahora nos quedan 4 o 3 minutos. y Igual quería comentar que escuché que Jadwe en la Furia del Libro hizo hartos comentarios como que previo a su formalización y que
que tuviera que irse a la cárcel ahí, a la prisión preventiva, dijo que algunos presidentes de Latinoamérica habían estado en la cárcel antes de ser presidente y como que tiró varias cuñas de ese estilo. Por eso les comentaba si iba a ser nuestro Lula o cosas Es que es lo así. que dijo el Entonces, Nico, tiene un manejo comunicacional extraordinario. tipo, ¿cachai? Entonces yo creo que igual va a sacar beneficio de esto. O sea, subió No, 3 no, puntos, subió 3 puntos. sí. Y sí, va a sacar beneficios. Ya, eso, porque si no nos vamos, quedan 2 minutos. Ya hablemos de la Palabra cuenta al pública. Ah, Pasemos al siguiente tema. bien por la No, a mí me, Por la encantó, eutanasia. me gustó el cambio de rumbo de de la la cuenta eutanasia. pública. Pero dejémoslo para el próximo programa, po. Ya llevamos pues, 1 sí, hora, pero- 11 minutos. Sí, Yo lo único que voy a decir solamente para terminar, Milena, sí, dale. que Un minuto. con el anuncio de aborto no legal, lo que hace el presidente, a mi juicio, es un jaque mate al concepto de libertad que ponen los libertarios, porque hasta ahí le llegó el concepto de libertad a los libertarios, ¿no? Cuando se toma, porque no creen en la libertad, bueno, la libertad, el derecho a elegir de las mujeres existe y seguiremos luchando por él. Sí. Y hasta los liberales de derecha, que ahí también les cuestiona un poco pero son liberales, no se dice el partido liberal. Pero fue un jaque mate, discutamos la cuestión. Y el concepto Evópolis de votó libertad en se contra de liberaliza. la reforma de la Ya, tenemos modificación harto tema de para la el ley de próximo capítulo. antidiscriminación. Ya, pues, estuvo entretenido. Me encantó esto que debatieran, hablaran. Bueno, Me yo encantó. sí, yo pido que ojalá se hagan cargo de este problema, es un problema. Sí, Hagámonos cargo. Hagámonos cargo, y por Pero eso yo vecinas y creo vecinos que es importante esto por quienes es votan. Porque a mí no me Sí. sirve pasar la fractura a nadie. Y lo que sino estamos se haciendo corrija la fractura. nosotros es súper bueno, porque como decía algo que CIPER, el que hace la pega, o los medios de comunicación independientes, porque en los medios grandes están totalmente cortados por los poderes. Por eso necesitamos ley de medios, y no es controlar a los medios, es que haya más Sí, libertad po. de medios. Sí, pucha, bueno, Ya, sí, cierre, hay Milena, otro cierre. tema, la ley de medios. Ya, ahí lo próximo lo hablamos. Ya. Que estén bien. Muchas gracias por todo. Chao, Nos que vemos en el estén próximo bien. capítulo. Chao, buenas noches. Besos.